Nacional, sección mexicana. Cedo la palabra a Edith Olivares Ferreto. Gracias, Belén. Y bueno, gracias a quienes estamos todavía aquí y muchas gracias también. Esta va a ser una mesa híbrida, no sé qué es lo que estamos viendo en la pantalla, pero bueno, tenemos a dos ponentes que están en línea y un ponente que está aquí de manera presencial. Entonces, en esta mesa básicamente queremos conversar un poco sobre cuáles son las alternativas en el contexto que tenemos ya de adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Voy a iniciar con una presentación de las personas que tenemos como ponentes y luego voy a hacer una breve introducción y las preguntas que tenemos para las personas ponentes y bueno, al final ustedes podrán también hacer algunas preguntas. Bueno, me acompaña aquí de manera presencial Miguel Garza Flores. Miguel es especialista en reforma policial y prevención del delito. Ha colaborado en instituciones policiales en el área de análisis criminal, tiene estudios en inteligencia, es miembro de la Sociedad Americana de Policía basada en evidencia, también en la Asociación Colombiana de Criminología y actualmente es el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE. Como consultor, Miguel participa en diversos proyectos con agencias de policía estatal y municipal en México y, como decía, es director del INCIDE y coordinador ejecutivo también de Convivencia Joven AC. En línea está también Lucía Chávez, que es la persona que está arriba en la pantalla. Lucy es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares. Desde 2008 trabaja en el campo de los derechos humanos y ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, en el Ombudsperson de la Ciudad de México y en instituciones académicas. Es autora y coautora de libros y artículos de revistas académicas. Ha participado en conferencias, congresos, capacitaciones y diplomados relacionados con derechos humanos, seguridad, justicia, derecho internacional y justicia transicional. Actualmente, Lucy es directora ejecutiva de Asylum Access México. Bienvenida, Lucy. Y también tenemos en línea a Juan Antonio Villa, quien fue designado en 2021 secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de San Luis Potosí y fue ratificado en 2024 por el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, quien después de una gestión exitosa en el periodo 2021-24 fue reelecto para el periodo 24-27. El comisario Villa Gutiérrez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en Defensa y Seguridad Hemisférica por el Colegio Interamericano de la Defensa de la Organización de Estados Americanos en Washington. El comisario Villa había sido en la administración 2004-2006 responsable del Estado Mayor de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, capital. Antes de haber sido designado responsable de seguridad de la ciudad, fue director de enlace de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, responsable de implementación de la Policía Estatal acreditable en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para los estados de Chicago, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, jefe de protocolo del Comisionado General de la Policía Federal, consejero agregado de la Embajada de México en Estados Unidos y director general de protección institucional del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. ¿Te sientes bien? Santiago tiene una situación, tiene un incidente serio de seguridad, pero ¿tú te sientes como para quedarte en la mesa o no? Que sí. Estamos empezando. A lo mejor puedo decir breves palabras y luego me voy. Va. Entonces, no te preocupes. Sí. Te preguntamos si quiere primero a ti, a Santiago. Muchas gracias, Santiago, por sumarte en esta circo. Va. Pues entonces, si quieren, simplemente voy a decir la introducción y le paso la palabra a Santiago. El 27 de mayo de 2019, México estableció la Guardia Nacional como su principal institución de seguridad pública bajo el control civil de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Desde su creación, la Guardia Nacional ha sido cuestionada por estar conformada en su mayoría por elementos, incluyendo altos mandos, miembros del Ejército o de la Marina, y por operar de manera cada vez más militarizada. Pese a que el artículo 15 transitorio del Decreto Constitucional de 2019 que creó la Guardia Nacional señaló que sería hasta el año 2024 cuando el presidente de la República podría disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, en el año 2023 se aprobó una reforma al artículo transitorio para extender dicha labor de la Guardia Nacional hasta 2028. Posteriormente, mediante el decreto del 9 de septiembre de 2022, se pretendió pasar el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la SEDENA, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este traslado mediante sentencia de acción de inconstitucionalidad el 18 de abril del 2023. Sin embargo, el 30 de septiembre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de esta reforma, la Guardia Nacional ha pasado a ser una fuerza armada adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Constitución señala a la letra hoy, la Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del Ramo de la Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. En un contexto en que no tenemos una corporación civil a cargo de la seguridad pública, nos ha parecido importante tener esta mesa de conversación sobre cuáles son las opciones, las alternativas para poder tener labores de seguridad pública en manos de civiles en México. Así que empiezo con Santiago. Muchísimas gracias. Mil disculpas. Caí redondito en un fraude whatsappero. Me hicieron transferir unos dineros, mi hermano según esto de un accidente, etcétera. Y ahorita ya me robaron mi WhatsApp, entonces tengo que hacer cosas que no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Pero quería comunicarles las siguientes ideas. México desde 1999 recibió la visita de la relatora especial sobre ejecuciones sumarias arbitrarias y extralegales en razón de las ejecuciones que se dieron durante el sexenio de Zedillo como Aguas Blancas, Acteal y otras. En aquella ocasión, la señora Asma Jahangir, entonces relatora especial en esta materia, formuló una recomendación muy clara en el sentido de que el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública no era adecuado y que se recomendaba que no se usaran a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Esto estamos hablando en el contexto, pues, del levantamiento de los zapatistas en aquella década y que fue en la región del país en donde se dieron múltiples violaciones a derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas en aquel entonces. Estoy hablando de 1999, hace 25 años. Posteriormente vinieron otros relatores, incluyendo a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 96, que formuló un informe en el 98. Y luego vinieron otros relatores relacionados con la cuestión relativa a la seguridad, a la tortura, a las desapariciones. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas visitó México en el año 2011. Es decir, 5 años después de que comenzó la estrategia fallida de Calderón, en donde se empezaron a usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera más intensa o más intensamente, con los desastrosos resultados que todos conocemos. 102,000 personas ejecutadas en aquel sexenio y más de 25,000 personas desaparecidas que pasaron desapercibidas para el propio grupo de trabajo, que no
reportó tal cantidad de desapariciones, esto se supo después. Pero el grupo de trabajo en su informe del 2011, en efecto, volvió a insistir en que el uso de las Fuerzas Armadas y la militarización de la seguridad pública es algo inadecuado en razón de la formación que tienen los efectivos de esas corporaciones, que no están entrenados para realizar funciones policiales, es decir, no están debidamente entrenados para el uso legítimo de la fuerza y de las armas, con lo que se produce violencia y se genera más violencia. Después, a principios de la década de los 2000, vino el relator contra la tortura, entonces el señor Nigel Rodley, e insistió en esta cuestión. Después, en el año 2014, vino el relator contra la tortura, el señor Juan Méndez, y reitera esta cuestión: no se use a las Fuerzas Armadas en labores policiales. Después, hace 2 años, vino el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y reitera esta recomendación. Dice: abandónese el modelo militar en materia de seguridad pública como parte de la estrategia preventiva de desapariciones. Es decir, está diciendo, si se usan las Fuerzas Armadas se genera violencia y se generan desapariciones. Ahora, lo más importante es algo que ya se dijo esta mañana en relación con la sentencia del caso Alvarado, en donde se establecen los lineamientos que deben de reunirse cuando excepcionalmente tenga que hacerse uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es decir, que se tiene que hacer de manera extraordinaria, supervisada, vigilada, etcétera. Todos esos principios que ya todos hemos repetido, que incluso estaban en los transitorios de la reforma a la reforma del 2019, cuando se amplió el plazo de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y que definitivamente ahora, después de la reforma constitucional que traslada a la Guardia Nacional a manos de la Defensa Nacional, esto es, por lo menos en este momento, irreversible. Lo más importante es que esta sentencia del caso Alvarado es vinculante para el Estado mexicano, como lo ha dicho la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creo yo que es sumamente importante que, por ejemplo, Amnistía Internacional entable comunicación con los representantes de las víctimas del caso Alvarado para que en las labores de vigilancia y supervisión de la sentencia, la Corte le diga al Estado mexicano: estás en incumplimiento de este segmento de la sentencia, que dice que la participación de las Fuerzas Armadas tiene que ser extraordinaria. Tu reforma constitucional vuelve esto definitivo, ordinario, permanente, en contra de lo que esta Corte ha dicho, que tiene que ser extraordinaria. Ya olvídense lo de vigilada, supervisada, olvídense, sino extraordinaria. Esto lo vuelve ordinario y permanente. Creo yo que ante esta situación tan negativa que estamos viendo, en donde las autoridades no atienden a las recomendaciones internacionales, tal vez tendríamos que recurrir a que la propia Corte le diga al Estado mexicano: estás en incumplimiento de esta sentencia que es vinculante para ti. En esta mesa se van a hablar de qué posibilidades tenemos a futuro para revertir la militarización que está tan profundamente arraigada ahora. No es lo mismo hace 12 años que ahora. Por lo tanto, los desafíos son mucho más complicados. El retiro de las Fuerzas Armadas tendría que ser paulatino, vigilado, para ir sustituyendo los efectivos militares por efectivos civiles, pero no parece que tengan ganas de hacer eso, porque eso lo decía la reforma constitucional del 19, y ahora esa reforma constitucional del 19 está derogada completamente, y la Guardia Nacional es una nueva Fuerza Armada. Por lo que las esperanzas son pocas, tenemos que ser muy creativos para poder ver si es posible convencer a las autoridades de que tiene que haber una reversión en esta política militarizante de manera paulatina, porque eso sí, nadie puede ahora decir, pues vamos a hacerlo de la noche a la mañana, porque eso
no va a ser posible y tampoco creo que sea conveniente. Eso era lo que les quería decir. Me voy a salir a seguir atendiendo mi situación. Muchas gracias, Edith, y disculpa que esto haya sucedido. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y gracias también a Lucy, a Miguel. Y bueno, espero que todo salga bien. Creo que teníamos una pregunta planeada, pero creo que la intervención de Santiago está muy provocadora con respecto a un desafío que es muchísimo más complicado ahora que hace 12 años. Entonces quisiera preguntarle primero a los tres, a Lucy, a Lucy, a Miguel y también al comandante Villa, si pensando en alternativas para contar con una corporación civil a cargo de la seguridad pública, ¿ustedes consideran viable insistir en que la Guardia Nacional sea una corporación civil o mejor tendríamos que pensar en una nueva corporación civil? Voy a empezar con Miguel, que está aquí a la par mía. Gracias. Gracias, Edith, por la invitación. Saludos al jefe Villa que anda ahí conectado y a Lucía. Esa era la lámina, gracias. Y pues, hola a todas y todos. Yo valoro mucho de veras este espacio de parte de INCIDE, admiramos mucho el trabajo de Amnistía y cuando podemos, pues las acompañamos. Yo quisiera como responder a eso con un ejemplo, porque yo digo, creo que sí vale la pena seguir insistiendo, que siempre va a valer la pena seguir insistiendo. Pero yo quisiera platicar rápido un ejemplo que viví hace poquito en un municipio en el norte del país. Entonces estábamos en un instituto de formación, una academia de policía, y al ladito había una tienda, ¿no? Una tiendita. Y entonces íbamos a comprar a la tienda un refresco y caminamos así hacia la tienda otra persona y yo. Y entonces la tienda la atendía una guardia nacional, una mujer guardia nacional, con el pantalón, botas, la fornitura, pero tenía la camisola, se quitó la camisola pues es lo de arriba del uniforme, y se dejó una camiseta negra que ellos y ellas traen abajo. Y así estaba atendiendo, ¿no? Entonces ya, no, pues ¿qué quieren? Una coca y no sé qué, ¿no? Unos rancheritos, como él dijo. Y entonces, pues yo le pregunté, ¿tú eres guardia nacional? Sí, ¿estás de turno? ¿Ahorita estás de servicio? Y me dijo, sí. Y yo dije, ¿y despachando la tiendita o qué? Y entonces yo le pregunté, ¿y la tienda es tuya? Y dijo, no, es de mi comandante, del comandante de la guarnición. Y yo dije, qué chulada, ¿no? Ya está de servicio, y porque vendía hasta productos de Herbalife y toda la cosa. O sea, tiene su visión el comandante. Y entonces, pues ella lo dijo así como si nada. Yo, la persona que iba conmigo es un especialista y o sea, como que dijo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué dijo que estaba en servicio? ¿Qué onda? ¿Es normal eso o qué? Y sí es normal en el ejército y en la marina no tanto, pero en el ejército mexicano es muy común. El jefe de la zona militar de todos los estados así tienen su tiendita, así es normal, y al soldado pues le dicen, tu servicio de hoy es atender ahí, despachar, y despacha. Y no se cuestiona, o sea, la chava nunca dijo así como, ay, ¿por qué está mal o qué? No, ella dijo, es mi servicio de hoy y pues lo estoy cumpliendo. Entonces ese ejercicio que parece nada, sí es importante, porque en ese momento, en ese municipio, o sea, les digo que estábamos en un municipio en el norte, yo dije, si la policía municipal de aquí, de este lugar, a una de las agentes la pones a atender una tiendita y le dices que es del director, pues a lo mejor sí la atiende, depende cómo la maltraten cuando le dan órdenes, pero sí se haría muy raro. O sea, se le haría muy raro y diría, pues esto no se usa aquí, oiga, comandante, ¿qué le pasa, no? O algo.
Y luego hay otro ejemplo que también vi en una de las policías más modernas del país, se supone la más moderna del país, y era una mujer cadete haciendo guardia a la bandera. Yo fui a dar una clase, saliendo de la clase veo la bandera y la chava así, ¿no? Y esa guardia la hacen en el colegio militar, por ejemplo, que es una guardia que dura así, con el soldado o la mujer soldado completamente firmes y no se pueden casi que ni parpadear, ni si le da comezón, no importa. O sea, está así y mira hacia el frente y no hace un solo movimiento, pero pues vestida de cadete de la policía. Yo agarré la foto, le saqué una foto y se la mandé a una persona, que esos datos pues no los voy a platicar, pero me dijo esa persona, es que tú te clavas. O sea, el problema es que tú te clavas. ¿Qué tiene de malo que la chava esté haciendo una guardia a la bandera? Y digo, pues porque es policía. O sea, no está en el colegio militar, está en la universidad de la policía de ese lugar, que les digo, porque ahora son universidades. Y entonces, pues yo dije, me puse triste porque dije, a lo mejor sí soy clavado y por eso se me hizo lo de la tiendita y lo de acá. A lo mejor estoy mal yo, ¿no? Pero el tema feo es, yo por eso dije que con un ejemplo contestaba, es que cuando una persona está formada bajo esos principios militares de obediencia, de lealtad, de honor y todas esas palabras militares que ellos en el desfile van cantando, gritan y espíritu de cuerpo y quién sabe qué, pues se logran de una manera muy triste, que es casi tortura de cadetes, ese tipo de prácticas de la guardia en la bandera y golpes y tableando a los cadetes y cosas muy feas que ellos dicen, es que así se hace espíritu de cuerpo. Lo que tú no sabes es que así se hace espíritu de cuerpo. Y la policía no tiene espíritu de cuerpo y ese es su problema. Y la disciplina, ¿no? Pero entonces todo eso lo que busca es personas obedientes. El problema es, y de lo que yo quisiera hablar es, cuando el militar o los militares llegan a la policía y el estilo militar, y nuestras policías las hicieron militares también, pues se forman con esas palabras, la policía se forma y dice, hay un cuartel, pero es de policía, a cadetes, y son cadetes que son alumnos que van a ser policías, hay por necesidades del servicio, dicen los reglamentos, y eso viene de la legislación militar. Está prohibido hacer observaciones al mando, eso viene de la legislación militar. Ya decía Estefanía, o sea, cosas de esas se trajeron a la policía. Y yo digo, no solo la Guardia Nacional, toda la policía se tiene que desmilitarizar en ese sentido. Esa foto, por eso la puse y ya con eso termino. La policía de arriba es la Policía Metropolitana de Londres, a la hora que la comandante que está acá está dándoles instrucciones porque van a salir a la calle a hacer su trabajo de policía. Y entonces la forma de decirles lo que van a hacer, miren, cómodamente sentados, cruzados de pierna, no importa la posición, pero si le hacen caso le ponen atención y tal. Y abajo, la Policía Bancaria de la Ciudad de México, que está formados, firmes y están haciendo el mismo ejercicio. También esto de abajo, pues heredado de una práctica militar. Y entonces también ahí, digamos, si uno dice, ¿qué queremos? ¿Una institución civil o una institución militar? Por lo menos en INCIDE nos imaginamos que una institución civil es como la de arriba y una institución militar es como la de abajo. Y las dos son civiles en esa foto y las dos son policías. O sea, no solo la Guardia Nacional se tendría que desmilitarizar y vamos a seguir insistiendo con la pena que ya sea reforma y todo eso, también las policías y la llegada de mandos policiales, de mandos militares a la policía. Gracias. Muchísimas gracias. Yo aquí conectando también con la mesa anterior, porque todas estas palabras que comentaba lo comentaban también la mesa anterior, la disciplina, la obediencia, la insistencia en la obediencia, y bueno, también recordar que una de las recomendaciones que hacemos en el informe justamente es que no haya tampoco militares ni en activo ni tampoco jubilados que dirijan las corporaciones policiales. Me parece interesante este punto también de cómo se han militarizado las corporaciones.
Lucy, no sé si tú nos quieras ahora comentar, yo en confianza te digo Lucy, pero es Lucía Chávez, sobre si tú crees que es viable insistir en que la Guardia Nacional sea una corporación civil o más bien irnos por la opción de tener una nueva corporación civil. Muchas gracias, Edith. Te saludo a la distancia. Lamento mucho no poder estar en presencial, pero les estoy viendo en Facebook también para poderles ver como físicamente también a Miguel y a ti. Me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría empezar planteando, antes de contestar la pregunta, algunas cosas. Vine siguiendo la mesa pasada. Creo que efectivamente no diría que solo desde los 90, pero desde los 60 se empezó a fortalecer el ejército en detrimento también de otros espacios de seguridad ciudadana. Y bueno, ahora estamos, yo creo que en un punto de no retorno en donde ya yo creo que está amenazada la democracia. Yo comparto con Ernesto López Portillo esta sensación pues sí, justo de amenaza a la democracia ante un cuerpo militar que no solamente está tomando el tema de lo que conocemos como seguridad pública, sino que está contribuyendo, por ejemplo, en el tema de detención de migrantes, en el tema de construcciones y cientos de funciones que se han dado a los militares. Y no solamente eso, creo que tenemos que también tomar en cuenta que estas funciones pasan por el tema de fuero militar, o sea que la Guardia Nacional no va a ser responsable ante el fuero civil, sino ante el fuero de guerra, y por otro lado también no solo la integración de la Guardia Nacional, sino la dirección y entrenamiento de la Guardia Nacional, que desde hace mucho tiempo las policías llevan este entrenamiento más al estilo militar, como bien lo apuntaba Miguel allí con la foto que nos enseñó. En segundo lugar, quiero hacer eco de esta parte en donde comparto que no hay evidencia sobre que los militares hayan hecho un trabajo que haya permitido que avancemos en el tema de seguridad ciudadana, ni tampoco hablando, por ejemplo, en términos más simples, en el tema de seguridad pública. También creo que además de que no hay evidencia de esto, no hay un análisis, más bien hay muchos análisis muy serios sobre el contexto que está pasando en el país. Por ejemplo, hay análisis en donde se afirma que México está en medio de un conflicto armado interno. Hay análisis en donde se dice que se cometen crímenes de lesa humanidad en México, y el propio gobierno lo ha reconocido en diferentes documentos, pero no hay pasos que permitan ir hacia el hacerse cargo de esta situación, ¿no? O no pasos, digamos, como lo marca el derecho internacional para hacerse cargo de esta situación. Varias personas lo decíamos, particularmente desde el colectivo Seguridad Sin Guerra, cuando se empezaron a hacer estas reformas militaristas, y particularmente cuando se aprueba el decreto de la Guardia Nacional hace ya un par de años. Decíamos, es que es como la trampa a la Constitución para dejar de aplicar principios de convencionalidad que particularmente pasan por el tema de supervisión y de rendición de cuentas hacia el gobierno mexicano y hacia las actividades de los militares. Y me refiero particularmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los artículos que indican que cuando, por ejemplo, se va a hacer uso de facultades extraordinarias del ejército, o cuando un país está en medio, por ejemplo, de un conflicto armado interno, o que se va a sacar al ejército a las calles, como es el caso de México, pues esta actividad tiene que estar limitada, y aparte se debe de dar aviso a la Organización de Estados Americanos, porque es una suerte de excepcionalidad.
En resumen, lo que quiero decir es, México está pasando por una situación de violencia excepcional que requiere pues dar pasos también excepcionales. Y con esto no estoy diciendo que saquemos el ejército a las calles, ni que apoyo a la Guardia Nacional, por supuesto, ni su creación. Más bien que por más que, por ejemplo, imaginemos que la Guardia Nacional funciona y empieza a trabajar muy bien y empieza a detener conforme a derecho a los malos, ¿no? Por así decirlo, y acabar con los secuestros y el tráfico de personas, etcétera. Y se presentan estas personas ante un juez. Ese juez no va a ser imparcial por toda la reforma al Poder Judicial, que ahora tenemos el riesgo a la judicatura. Entonces creo que antes de haber creado una Guardia Nacional militarizada, o en lugar de haber creado una Guardia Nacional militarizada, se tuvo que hacer un análisis más estricto de en realidad qué es lo que está pasando en el país. Y evidentemente la militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional, pero también a través de la militarización de las policías, que lleva años, no es la respuesta. También quisiera decir que Miguel hablaba ya de este espíritu de cuerpo, ¿no? Yo apuntaría, para cerrar esta parte de mi participación, apuntaría dos cosas. Hablando, por ejemplo, de experiencias comparadas, en Argentina de hace 40 años, cuando las cosas cambiaron y cuando, digamos, la dictadura argentina empezó a ceder, fue porque los militares se dieron cuenta que tenían más derechos en época de guerra que cuando estaban en época de paz. Y me resonó mucho lo que dijiste ahora, Miguel, que creo que a varias y varios nos es familiar, de esta forma de tratar y de deshumanizar de alguna forma a quienes integran el ejército desde su formación en el colegio militar, por ejemplo. Y también me gustaría anotar, el gobierno de la 4T siempre ha sido como muy creyente de los fines de la Revolución Mexicana, ¿no? Y de la Constitución de 1917. En realidad, si leemos el diario de debates de la Constitución, cuando se estuvo discutiendo el artículo 13 constitucional particularmente, y la actividad de los militares en épocas de paz y el fuero de guerra, uno de los constituyentes, Hilario Medina, dejaba muy claro que era una deuda de la Constitución de 1917, la abolición del fuero de guerra, y la necesidad que planteaba la revolución de desmilitarizar al país también. Entonces, y cito, lo que menciona allí es: a futuras generaciones se les quedará la tarea, ¿no?, de hacer esto, ¿no?, de abolir el fuero de guerra y de luchar por los principios de la revolución, que uno de ellos justo era el tema de la militarización. Contestando ahora finalmente, Edith, la pregunta después de decir todo esto, creo que estamos frente a una realidad que es innegable, que es que la Guardia Nacional está allí. Creo que lo que nos toca como sociedad civil es exigir controles civiles en cuanto a la Guardia Nacional, insistir en que el fuero de guerra no es lo adecuado para una institución que se dice civil, ¿no?, porque se ha insistido en esto. Y yo creo que también insistir en dar pasos para efectivamente tener un cuerpo policial civil. Yo creo que difícilmente, con todos los antecedentes que tenemos de capacitación militar y
de formas en las que está construida también la Guardia Nacional. Difícilmente la Guardia Nacional va a poder transitar a ser un cuerpo civil. Entonces creo que lo que se necesita es repensar en un cuerpo civil de policía, que también no es inventar el hilo negro. Creo que muchas organizaciones también han dado las bases de lo que sería un cuerpo ideal de policía, por ejemplo, a través de un Servicio Nacional de Carrera también. Y bueno, esa sería como mis pensamientos sobre esta pregunta que planteas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, y muchas gracias también por recordarnos algunos de los objetivos de la Revolución Mexicana, justamente el día de hoy que estamos en esta conmemoración. Yo quisiera pasar la palabra a Juan Antonio Villa y preguntarle un poco también por lo que sucede en algunas de las comunidades, y quisiera preguntarle directamente desde la experiencia que tiene como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿cómo es la relación con entre las corporaciones policiales locales y la Guardia Nacional, y qué buenas prácticas han implementado en San Luis Potosí en materia de seguridad? Y preguntarle un poco también por lo que sucede en las comunidades, y preguntarle directamente a un ciudadana cómo es la relación con las corporaciones. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchísimas gracias. Ahí ya tengo el uso de la voz. Se me está cortando un poco la comunicación. Bueno, primero agradecerle la invitación. Muchísimas gracias a Edith, a Miguel. Un gusto poder coincidir aquí en este foro. Lucía, sin duda, una gran participación de ustedes. Y antes de empezar, yo quisiera poner a disposición de Santiago a la Policía Cibernética de la Policía Municipal de aquí de la capital de San Luis Potosí, para efectos de poder apoyarlo en el tema de el problema que trae ahí en cuanto al WhatsApp. Estoy a la orden. Bueno, primero yo quiero reconocer algunos aspectos que ustedes han mencionado. Ustedes me preguntan respecto a la coordinación que tenemos como institución de seguridad pública municipal con la Guardia Nacional. Yo les podría decir que es una coordinación bien, solamente así, bien, no hay otro plus a ello. Sin duda, nosotros estamos todos los días lunes en una mesa de coordinación con todas las áreas del gobierno especializadas en materia de seguridad. Y bueno, de ahí se han derivado algunos operativos conjuntos, pero no deja de estar la sombra de la desconfianza por parte de las instituciones federales hacia las instituciones o el eslabón más débil de las policías, que en algunas ocasiones suele ser la policía municipal. ¿Y por qué digo esto? Miren, si nos vamos nos echamos un clavadito ahí a la encuesta de seguridad urbana, la población, cuando le preguntan en quién confía más, el primer lugar que tiene es Marina, Sedena, la Guardia Nacional, posteriormente las policías estatales y al último las policías municipales. Bueno, pues esta situación de alguna manera tiene una lógica, porque las policías municipales son el mayor o el primer contacto que se tiene con la población, en donde todos los días pues se está, o una de dos, aplicando el aspecto del reglamento de tránsito, que nosotros vemos también aquí el tema de la movilidad. Otro aspecto es que se aplica el bando de policía y gobierno, que esa es otra situación que de alguna manera se trabaja desde las policías municipales. Y bueno, en este sentido, yo creo que hay una especial roce con la ciudadanía, incluyendo en algunas ocasiones también que ha existido ese abuso de autoridad por parte de las instituciones de seguridad, y que también de alguna manera, pues bueno, la población ha tenido esos roces y ha tenido esas violaciones a sus garantías individuales por este primer contacto que es la policía municipal.
Yo así lo manejo, nada más como una coordinación. También en una institución de seguridad a nivel federal, que fue la Policía Federal en su tiempo, y yo creo que las instituciones en materia de seguridad tienen que ser netamente civiles. Es el amortiguador entre la sociedad y el gobierno, y las policías civiles pues vienen a darle ese amortiguamiento de atención a la población. Otro de los aspectos que yo creo que también la curva de aprendizaje que se está dando por parte de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública y en materia de seguridad ciudadana está siendo muy lento. Este proceso, esta curva de aprendizaje, pues obviamente ellos están, aunque digan que ya están capacitados para atender las necesidades que en materia de seguridad se dan en el país, la realidad es que todavía nosotros nos hemos encontrado acciones en donde ellos prefieren no intervenir porque hay una total desconocimiento a veces de la elaboración de los IPHs, de los informes policiales homologados, o de cómo llevar a cabo el Registro Nacional de Detenidos. Y bueno, pues ese es un aspecto en donde nosotros, como instituciones municipales, pues el fortalecimiento constante a la capacitación en ese sentido, pues viene a darnos un punto para poder atender tanto la seguridad pública como la seguridad ciudadana. Entonces, yo lo veo algo así tan simple, que tenemos que buscar el equilibrio entre el gobierno, entre el factor de lo que es la seguridad pública y la ciudadanía. Nosotros como instituciones de seguridad, si se nos da mucho poder, podemos caer en unas cuestiones de abuso de autoridad, en un autoritarismo, y ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio. Y en este caso, yo, por ejemplo, he estudiado un poquito el tema de los 4 ejes que propuso el secretario de Seguridad a nivel federal, que está en la atención a las causas. Bueno, pues es una cuestión que todo gobierno debe atender las causas para disminuir el tema de las incidencias, de la incidencia en materia de seguridad. El fortalecimiento de la Guardia Nacional, bueno, pues tendrá que venir la capacitación, quitarles un poco el tema de la militarización o esa careta de militares y volverlos más civiles. El fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación, por supuesto que es importantísimo este punto, porque como instituciones en materia de seguridad pública a nivel municipal, el hecho de que nosotros podamos entrar también a realizar investigaciones como primeros respondientes en un evento que se presente por algún delito, pues por supuesto que vamos a poder establecer acciones y fortalecimiento a la seguridad. Y bueno, la consolidación al Gabinete de Seguridad y la coordinación con los estados, yo creo que es esencial. Yo creo que el secretario Omar García Harfuch conoce perfectamente el tema de la seguridad pública, el tema de la seguridad ciudadana, y el único factor que yo veo aquí es que tendrá que buscar ese contrapeso entre los mandos militares con el mando civil que él representa para poder bajar líneas muy concretas y que permee estas políticas de seguridad a los 32 estados y a los más de 2,000 municipios de este país. Muchísimas gracias al comisario Villa. Yo creo que la segunda pregunta que voy a hacer para todas antes de que abramos a preguntas del público, justamente usted subrayaba que las policías tienen que ser netamente civiles, que es algo que hemos como repetido a lo largo de la mañana del día de hoy. Y entonces quisiera preguntarle a las tres, incluyendo a Lucía, ya ahora que la Guardia Nacional está adscrita formalmente a la Sedena, ¿qué alternativas tenemos en México
para avanzar hacia una política de seguridad que sea respetuosa de los derechos humanos. Gracias. Bueno, yo pienso que como para complementar la idea de hace ratito y luego contestarla, porque ahorita decía el jefe Villa, por ejemplo, vemos que un guardia nacional no puede hacer un informe policial homologado y el coordinador de la guardia les dice, pues deja que lo hagan los municipales o deja que lo hagan los estatales y ustedes no se metan en problemas. A veces el problema es más allá de la capacitación, porque a nosotros nos han dicho, oye, pero un policía puede aprender a ser, un militar puede aprender a ser policía, ¿no? Y la verdad sí puede, o sea, o sea, nos hemos dicho, incluso pues quienes ya estuvieron en la mesa anterior y en la anterior, que un policía, o sea, un soldado está formado para la guerra y un policía, pero lo que nos dicen quienes están a favor de la militarización, pues te dicen, pero pues sí se puede aprender, tampoco es que sea tan difícil, ¿no? La guardia va a llegar el día que sí sepa hacer el IPH, y va a llegar el día que sepa llenar el Registro Nacional de Detención, y va a llegar el día que sean primer respondiente, como dijo la presidenta. Pero el tema, en mi opinión, es qué alternativa queda que desde sociedad civil especializada sí hagamos un acompañamiento, porque mi supuesto es, yo creo que no es de capacitación la cosa nada más, o sea, sobre todo no es de capacitación pues, sino es de esta lógica que yo expliqué, que lo que provoca es, tú obedeces a como dé lugar, en la policía y en el ejército, y en la Guardia Nacional pues obviamente, y en la Sedena pues obviamente, ¿no? Con más ganas. Y en ese tú obedeces lo que se te va a instruir, pues es que uno lo encuentra, uno hace la detención, otro firma el informe policial homologado, otro hace el registro nacional de detención, otro inventa la versión, otro lo presenta al Ministerio Público a la persona, y total que el fiscal cuando llega una persona detenida, pues dice, oye, pero es que aquí en el IPH dice una cosa, luego dice otra cosa, empieza a cuestionar a quien hizo la presentación, ya sea, pues es que hacen muy poquitas ellos, pero si llegan a hacer una puesta a disposición también los cuestionan como a la policía, pero bueno, les dicen, tú no hiciste la detención, ¿verdad? Y la respuesta frecuente es, jefe, yo ni siquiera estaba, pero el comandante, aquel comandante como el de la guarnición que pone la tiendita, le ordenó que él firmara el informe policial, o que él firmara el registro, o que él no presentara a la persona, o si la presentara, o la torturara, y le pega uno y otro la presenta, para que el torturado no pueda señalar quién lo torturó. Y el fiscal dice, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó de los que están aquí? Pues el otro voltea, pues no, ninguno, porque no está. Pero eso tampoco va a prosperar pues en un proceso penal. Y yo digo entonces que por eso es de puesta en marcha, que lo que tenemos que hacer es acompañar la puesta en marcha, que las instituciones policiales pues se dejen acompañar, que las fiscalías se dejen acompañar, que las policías estatales se dejen acompañar. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ahorita en INCIDE un proyecto en 5 secretarías estatales que trabajamos combate a los delitos de alto impacto con las unidades de análisis y con las unidades de investigación de las policías. Y eso es lo que encuentras, no son policías que no saben qué hacer, que no saben qué es un IPH, que no es un delito de no sé qué, que cuánto tiempo tiene que pasar de la detención a la entrega a la sede ministerial. O sea, en eso no hay problema, los policías son casi abogados en eso, pero siempre llega el momento en que se atora, que te dicen, bueno, no son las instrucciones que yo estoy recibiendo, y formado con un esquema militar, policía o Guardia Nacional, pues ahí ya crujió el pollo. Es como, por eso yo casi lloré, pues que se pasó otra vez la Guardia Nacional a la Sedena, porque es literalmente, miren, aprox, ya terminó, se tarda 20 años una institución policial en desmilitarizarse. A partir de que empiezas, ¿no? Si empiezas hoy, 20 años. Así pasó en Latinoamérica con otras policías, así pasó en
en Francia, así pasó en varios lugares en Estados Unidos. Y entonces, ahorita que la regresaron, la verdad no regresamos otra vez 20 años o otra vez desde cero, pero en realidad no regresamos porque pues ahorita no hay intención de desmilitarizarla. Entonces ahorita estamos en ese momento feo de, pues no hay ahorita intención de desmilitarizar, pero si eso implica prácticas policiales modernas, más parecidas a una empresa. Colombia está haciendo su reforma policial y le pusieron al cuate que es el responsable de la reforma, se llama gerente para la transformación de la Policía Nacional. Acá no se usan esos términos porque ¿cómo vas a ser gerente en la policía? Cuando la lógica sí debería ser así, más como parecido a una empresa que lo que promueve es ser más eficiente con los pocos recursos que tiene y dar resultados y no sé qué. Acá lo que queremos son personas obedientes, maltratadas, sin derechos humanos, que cumplan instrucciones, aunque estas instrucciones sean ilegales, absurdas, y eso se potencializa como por 10 cuando están adscritos a la Sedena. Gracias. Poco optimista. Lucía, bueno, yo un poco también retomar este tema de un retroceso de al menos 20 años y Lucía, no sé tú qué nos puedes decir como alternativas que tú encuentres que tenemos, además de la denuncia, para tener una policía, una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos. Muchas gracias, Edith. Creo que sin duda es un reto impostergable el que tenemos enfrente, el transformar la política de seguridad para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. Efectivamente, si la seguridad pública fuera una empresa, o sea, ya estaría quebrada, o sea, no daría los resultados esperados y entonces ya hubiéramos deshecho esa empresa, ¿no? La Guardia Nacional, digamos, en el papel fue concebida como una respuesta a la crisis de seguridad y no hay duda tampoco que el funcionamiento actual de la Guardia Nacional refleja deficiencias sumamente graves. La rendición de cuentas, los antecedentes de violaciones graves a derechos humanos, los antecedentes al propio trato que reciben sus integrantes, y además fue una inversión no solo económica millonaria, sino que también fue una inversión política y una apuesta política muy fuerte de la Guardia Nacional. Yo creo que de ahí también la complejidad en pensar por dónde, ¿no? Pero el hecho es que sí necesita haber un replanteamiento. Yo pienso al menos en 3 estrategias, una ligada con la rendición de cuentas y la confianza también en la ciudadanía. Yo creo que difícilmente la ciudadanía, si bien ya nos decía el comandante Juan Antonio que una de las instituciones en las que más confía la ciudadanía es en las instituciones militares, pero también es cierto que esta confianza ha ido disminuyendo, esta confianza de la ciudadanía en las instituciones militares ha ido disminuyendo y también la confianza en las policías civiles ha ido disminuyendo por parte de la ciudadanía. Entonces, difícilmente la gente va a confiar en una institución que no rinde cuentas como está planteada ahora mismo la Guardia Nacional. Entonces, creo que mecanismos efectivos de transparencia, auditorías eficientes, mecanismos de denuncias accesibles y particularmente la participación activa de la sociedad civil para evaluar los resultados que da o no la Guardia Nacional, yo creo que va a ser una cosa que tenemos que colocar sobre la mesa. En segundo lugar, creo que el tema de las reformas legislativas y el marco legal actual de la Guardia Nacional tiene que cambiar para que esté no solo bajo la orden de la presidenta, sino con un mando civil efectivo, con límites claros para su actuación. Y repito, creo que esto
va a ser muy difícil porque todo lo que estuvo en juego para la reforma que permite que ahora no haya una policía federal, sino que tengamos un cuerpo militar a cargo de la seguridad pública, pues va a ser muy difícil en realidad pues incidir, ¿no? Por todo lo que ha costado no solo económica, sino políticamente, pero no quiero ser muy negativa. Yo creo que lo que sí desde la sociedad civil se puede avanzar, y es el tercer punto que quería mencionar, es el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Creo que con el fortalecimiento de las policías estatales y municipales se puede construir un sistema de seguridad sostenible en lugar de depender de las instituciones militarizadas, ¿no? Y eso significa invertir en la profesionalización, que pasa no solo por la capacitación, porque yo creo que todas las policías y la Guardia Nacional en el país han recibido un montón de capacitación en materia de derechos humanos, pero yo creo que debe de haber un continuo que garantice que se evalúen las prácticas y que las prácticas estén ajustadas con estándares de derechos humanos. También pasa por condiciones laborales dignas que prevengan la corrupción y los propios abusos que se encuentran de pronto en las policías, ¿no? También jornadas extenuantes, falta de prestaciones laborales. Y por otro lado, creo que la reputación o la reparación de esta relación entre policía y ciudadanía va a ser crucial. Yo recuerdo que a lo mejor una práctica pues bastante exitosa en algún momento en la Ciudad de México, la policía de proximidad empezó a funcionar muy bien y en realidad sí estaba como cerca de los vecinos en algunas zonas de la Ciudad de México. Entonces creo que esa construcción de confianza para prevenir los delitos, pero también para mantener el tejido social de la cual forman parte también las policías locales, creo que es algo que va a ser a lo que tenemos que apostar, porque repito, difícilmente la Guardia Nacional va a dejar de ser un cuerpo militarizado. Y finalmente, bueno, lo que ya mencionaban, las causas estructurales de la violencia, porque no todo puede ser combatir a los problemas de seguridad o incluso cosas que que deberían de ser vistas como un derecho humano. Por ejemplo, el derecho a migrar no puede ser y seguir siendo combatido por la Guardia Nacional, y mucho menos si es un cuerpo militar. Entonces, creo que la atención a las causas estructurales de la violencia, la atención, por ejemplo, al tema de integración, la atención al tema de condiciones dignas para la ciudadanía y para las personas que llegan a México, creo que va a ser también clave para poder avanzar hacia la construcción de la confianza, sobre todo en las policías locales. Entonces veo en suma, no veo esas alternativas. Yo destacaría el tema particularmente de la rendición de cuentas, porque sin intentar ser muy negativa, la Guardia Nacional ya está allí, el costo político de poner a la Guardia Nacional allí, o más bien la inversión política que se hizo de colocar a la Guardia Nacional como la nueva Policía Federal, digamos, fue muy alta, y la inversión económica también. Entonces yo pensaría en apostar hacia la rendición de cuentas y hacia el fortalecimiento de las policías locales, en lo que se puede transitar a una policía de corte federal, pues civil, ¿no? Muchas gracias. Gracias Lucía, y gracias por poner también como el acento en el tema de la rendición de cuentas, que lo había comentado también Miguel, y el papel que tenemos las organizaciones de la sociedad civil
frente a estos cambios. Y por último, quisiera pedirle a Juan Antonio si nos puede comentar desde su perspectiva cuál es la alternativa ahora para poder tener seguridad civil que sea respetuosa de los derechos humanos. Sí, gracias. Mira, yo te voy a platicar desde la experiencia. Desde el 2021 hemos trabajado muy fuerte para poder primero recuperar la confianza de la ciudadanía en esta institución. Cuando yo llego en el 2021, en octubre del 2021, pues empiezo yo a tener reuniones con la ciudadanía y era un claro enojo hacia las instituciones de seguridad porque referían que había, pues yo lo veía un divorcio, literal un divorcio entre el ciudadano y la autoridad en materia de seguridad municipal. ¿Qué hicimos? Bueno, pues lo primero que hicimos fue identificar qué era lo que estaba pasando y por qué ese enojo de la ciudadanía. Y era algo tan simple, y yo lo veo así tan simple, es que no eran escuchados ni atendidos en tiempo. Empezamos nosotros a integrar los comités vecinales de seguridad e inteligencia social. De octubre del 2021 a la fecha, nosotros traemos 570 comités vecinales en donde ellos conocen perfectamente quién es el responsable de su cuadrante. Lo conocen en carne y hueso, tienen comunicación directa con él a un solo teléfono en el que se comunican y eso nos ha permitido, déjenme les platico y les presumo, primero, el tema de reducir el tema de la percepción de inseguridad, que ustedes saben que es dificilísimo. Nosotros, cuando yo llego en el 2021, casi 9 de cada 10 potosinos, el 88 punto y cachito de potosinos, tenían esa percepción de inseguridad. Ahorita, en el último trimestre de este año, se redujo a un 68%. O sea, el reducir el tema de la percepción de inseguridad implica muchas cosas y dentro de ellas pues es tener ese acercamiento, esa proximidad, lo que decía Lucía, esa proximidad con el ciudadano y nosotros lo estamos trabajando bajo 3 vertientes. El primero es a través de los comités vecinales, estamos atendiendo 1 desde la proximidad, 2 desde la prevención y 3 desde la reacción. Eso nos ha sido la fórmula secreta, pudiéramos llamarla así, que nos ha funcionado. 2, es que involucramos al ciudadano en muchos procesos de la institución. Es decir, por ejemplo, a través de estos comités vecinales de seguridad, invitamos a la ciudadanía para que ellos sean partícipes de los estímulos económicos que otorgamos cada mes a los 244 mejores elementos que han hecho una acción sobresaliente más allá de su día a día. Y el ciudadano participa de manera activa, escuchando, viendo cuáles han sido estas acciones y estos estímulos económicos que implementó el alcalde Enrique Galindo en favor de esta institución, es que el ciudadano al policía del mes, a la mejor o el mejor elemento que haya ido más allá de una acción sobresaliente. Otra cosa que hicimos es que cambiamos de ser una dirección general a una Secretaría de Seguridad. Esto nos permitió poder establecer fuimos la tercera policía a nivel nacional desde el siendo ya un modelo a nivel nacional en la implementación de ello. La mediación es otro aspecto importantísimo, es decir, atendemos las causas desde su origen, en donde no permitimos que un problema de baja escala
trascienda o se eleve a un tema de violencia, inclusive a ocasiones hasta cuestiones de lesiones u homicidios. La mediación ha sido importantísima. La capacitación a nivel internacional, traemos más de 100 policías capacitados a nivel internacional en España, en Colombia. Ahorita hay un elemento de nosotros que se está capacitando en Bolivia, en Estados Unidos. Entonces, eso de alguna manera les permite a los elementos poder verse comprometidos con su institución en cuanto a que se les dé mejor capacitación. Por supuesto, mejores sueldos, un seguro de vida, la seguridad para su familia, las promociones de ascenso que tenían muchísimos años que no había, y algo que vamos a hacer y que estamos por implementar ya, que es certificar a la Secretaría de Seguridad con 55 estándares de calidad, en donde el ciudadano va a ser parte importantísimo para que le dé seguimiento a de inseguridad en la capital. Nos ha permitido crecer en 38 puntos el tema del desempeño de la policía municipal, es decir, estamos mejores evaluados. Hubo un momento en que de las 75 ciudades que inicialmente se evaluaban en los municipios, éramos la número 75, entonces estábamos bastante mal calificados. Y otra es que hemos tenido un incremento importante en la confianza del ciudadano. Yo creo que todo esto nos ha permitido de alguna u otra manera que el ciudadano confíe, que haya esa reconciliación entre la autoridad y la ciudadanía, y yo creo que no hay otra, de verdad yo no creo que sea otra más. Atender las causas, como tener una policía enfocada en solución de problemas, caminar las colonias junto con el ciudadano y hacer una bitácora de necesidades en donde no nada más sea atender el tema de la inseguridad, sino también sea atender otros temas como el alumbrado, como poda de árboles, como la pavimentación, como el tema de las necesidades en materia de agua, el tema de la violencia de género, el tema de la violencia familiar, y mucho trabajo de prevención en escuelas con el que se está implementando, y que los resultados en la reducción de la incidencia de homicidios, de robos, los delitos patrimoniales, nos ha permitido también tenerlos a la baja. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Bueno, con esto vamos a ir cerrando la mesa. Yo solamente quisiera hacer una síntesis muy breve. Me quedo aquí porque además Miguel me acaba de comentar que todas las policías mejor evaluadas en el país son dirigidas por civiles, lo cual ya nos da un elemento. Y yo quisiera como subrayar algunas de las frases que han comentado, que tengo aquí como rescatada. La primera es que siempre vale la pena insistir en que necesitamos una policía civil. No voy a decir quién lo dijo cada quien, porque lo tengo anotado como en diferentes órdenes, pero esto de que vale la pena insistir en tener una corporación civil ahora y siempre. Un elemento también que me pareció interesante, que tiene que ver con lo complicado que va a ser ahora, después de 12 años, el desafío de exigir una corporación totalmente civil, digamos, va complicándose con las modificaciones legales. También lo que se ha señalado respecto a exigir controles civiles, el tema de la participación de las organizaciones de la sociedad civil también en los procesos de puesta en marcha de corporaciones civiles que también tengan como mayores posibilidades de aprender. Aquí lo decía mucho Miguel, claro que se puede desaprender y se puede aprender también. El riesgo de que estemos en un retroceso de más de 20 años, en el sentido de que cuesta
o se tarda más de 20 años en desmilitarizar una corporación policial. Y una frase por ahí de que si la seguridad pública fuera una empresa estaría quebrada. Y me parece también interesante lo que se señaló hasta el final del tema de recuperar la confianza de la ciudadanía en las policías civiles. En la mesa anterior también se hablaba un poco de por qué hay menos confianza, la importancia también de la rendición de cuentas y del mejoramiento de las condiciones de trabajo también de los policías, que es algo que también se ha hablado mucho en el país con respecto a la diferencia entre las condiciones laborales que tienen policías y militares en nuestro país. Pues con esto creo que vamos cerrando la mesa de hoy. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Lucía y Juan Antonio. Y bueno, quedamos pocas, pero yo quiero agradecer también a toda la equipa de Amnistía que ha estado aquí tras bambalinas, las que están por aquí presentes, Belén, que ha estado moderando, Alexis, que está por allá, Cris, que está por allá arriba, y aquí también Norma, Georgette, Angie, Alfonso, Bri, que ya no está por aquí, pero que estuvieron en la activación, a todas las colegas de Procuración también, y a Gana, que está también, que ha estado aquí como en la coordinación de este evento. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todas, todos y todas. Belén, antes que se me olvide, no se olviden de firmar la petición. Hay una petición en línea que se llama Seguridad sí, militarización no, y es una petición en que cada vez que ustedes firmen vamos a hacer llegar esa petición a la Presidenta de la República, a todos los diputados y diputadas y senadores y senadoras para exigir una seguridad pública civil. Bueno, gracias de nuevo a todas las personas asistentes por estar con nosotras. Gracias a las personas ponentes que estuvieron aquí. Y por supuesto también gracias, Edith, por moderar esta última mesa. Sí, como menciona Edith, les invitamos a firmar la petición que está en nuestra página de internet www.amnistia.org.mx, así como a seguir la campaña Seguridad Sí. Con esto damos por terminado el evento Seguridad Civil, el camino hacia la desmilitarización. Muchas gracias.